Otto, un hombre fiel al Señor y a su obra, y tuvo pues la suerte o el beneficio en sus negocios de poder comprar una barriada entera de casas en el centro de Chicago. A los pocos meses de haber comprado todo aquello, hubo un incendio en la ciudad de Chicago. 5.000 personas y todos los bienes de este hombre se quemaron. Él abrazó a su esposa y a sus 4 hijos y les dijo: bueno, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Y le dijo a la esposa: teníamos pensado ir de vacaciones al Reino Unido, a Inglaterra, vamos a ir igual. Tenían los billetes para ir en un crucero, y el víspera de salir el barco le dieron un mensaje a él de que las compañías de seguros querían tener una reunión con todos los perjudicados. Entonces él le tuvo que decir a la esposa: vete tú allá y me esperas, y la próxima semana yo viajo y nos reunimos allá. Viajó la esposa, y a la mitad del viaje el barco en el que iba era un barco de 200 pasajeros, chocó contra un barco pero enorme, un transatlántico de miles de pasajeros, y allí el barco volcó. Ella cogió a sus 4 niños, pero el barco viró y ella perdió a los 4 niños y murieron 225 personas. Solo quedó ella. Ella fue rescatada, fue llevada a Inglaterra. Desde allí ella puso un telegrama a su esposo: Horacio, solo quedé yo. Él entonces, emocionado, bendijo a Dios, le dio las gracias por la situación y tomó barco para ir a ver y recoger a su esposa. A la mitad del viaje, más o menos, donde se había naufragado el barco en el que iba su esposa, él echó unas flores al mar y escribió un himno para dar gracias a Dios. Y quiero que lo cantéis esta tarde. De paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, gloria a Dios. Vamos a escuchar, es como si fuera un karaoke, pero no penséis en el karaoke, uniros a cantarlo, así sentaditos. Si nos ponen la música. Betty, por favor, ¿puedes empezarlo?
traspasó un par de estrofas más que cuentan el testimonio y la paz que este hombre, en medio de esta situación, tenía una relación correcta con Dios. Y Dios, viviendo en él, le producía esa paz y esa tranquilidad de poder decir: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. En esta tarde quiero que vayamos un momento a Gálatas 4:4. Que no se ponga nervioso el hermano Joan, ¿eh? No le voy a pisar la predicación. Gálatas 4:4. Es que hay muchas personas que piensan que saben acerca de Jesucristo. Hay muchas personas que creen en Jesucristo. Hay muchas personas que piensan que Jesucristo es un héroe, que es alguien. No, Jesucristo es el Dios único y verdadero. Por eso en Gálatas capítulo 4 y en el versículo 4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiero decir que Jesús vino a este mundo y lo recordamos y sabemos mucho acerca de su primera venida. Él vino como el manso Cordero de Dios, vino como el humilde, aquel que vino para sufrir y para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero Él va a volver otra vez. Y no va a volver otra vez como el Cordero, ni como el manso, ni como el Salvador. Vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores y Juez de toda la tierra. Vendrá para juzgar a los vivos y a los que hayan muerto. Nadie quedará sin pasar por el juicio de Él. Por eso en esta tarde quiero daros un repaso, llevaros de viaje conmigo. ¿Queréis venir? Sí. Vamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito por un apóstol que es el apóstol Juan. El apóstol Juan es el que escribió el Evangelio de Juan. Es el que escribió la primera, la segunda y la tercera cartas de Juan. Y es el autor del libro de Apocalipsis. Es decir, estos 5 libros fueron escritos por Juan el apóstol en 10 años, en casi los últimos 10 años del primer siglo. Es decir, entre el año 85 y el 95 fueron escritos. Yo sé que a veces cuando leemos los 4 evangelios y vemos Juan, creemos que eso fue escrito al principio. No. Al final del primer siglo fueron escritos por lo menos los libros que escribió Juan. Al estudiar Apocalipsis o al leer Apocalipsis necesitamos conocer quién es. La primera letra es A, ¿no? El autor del libro. El autor es Juan. ¿Quién era Juan? Era aquel discípulo joven que reclinaba la cabeza en el pecho del maestro. Era aquel que vivía cercano al Señor, que lo conocía, que sentía su cariño, su afecto, su amor. Por eso Juan puede escribir más que nadie acerca del amor y acerca del amor de Dios hacia los seres humanos. Y por eso Juan puede presentar en su evangelio, puede presentar al Hijo de Dios. Ningún otro evangelista presenta a Jesús como el Dios eterno. Lo presentan como el Mesías, lo presentan como el Rey, lo presentan como el siervo, lo presentan como el Hijo del Hombre, pero como Dios, solo el Evangelio de Juan. Los demás explicaron cómo nació, cómo era su linaje, quién era su familia, pero Juan empieza su Evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, todo fue hecho
por Él y para la gloria de Él. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios más difíciles de estudiar, aunque es el Evangelio que le regalamos a todo el mundo. No porque nosotros lo entendamos todo, sino porque sabemos que el Espíritu Santo, que lo escribió, va a iluminar a quien lo lea. Pero el Evangelio de Juan es un libro que no es cronológico. No va contando las historias como Mateo, que cuenta el nacimiento, que cuenta de los pastores. No. Juan empieza diciendo que Dios es a quien Él quiere presentar. Y contesta una pregunta en todo el Evangelio. ¿Cuál es la pregunta que contesta? ¿Quién es este? ¿Quién es este que el mar lo obedece? ¿Quién es este que hasta los muertos resucita? ¿Quién es este que huye y se separa de la gente sin la gente darse cuenta cuando le persiguen? Entonces Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios eterno. Cuando llegamos a las cartas de Juan, lo mismo. Encontramos el carácter y la manera de presentar Juan a Jesucristo. Juan siempre en sus cartas y en su evangelio presenta a Jesucristo. En el evangelio comienza diciendo en Juan 1:14, y vimos su... No oigo nada. Gloria, gloria hermano. Gloria cantamos hoy. ¿Qué es gloria? Tela marinera, ¿eh? Gloria. No creo que haya ser humano que pueda expresar lo que es la gloria. No lo hay. Pero en cambio nos afirma el Antiguo Testamento, Habacuc 2:14, Isaías 9:15, que la tierra va a ser llena ¿de qué? De la gloria de Jehová, de la Shekinah. Es decir, que el asunto esta tarde es, ¿viste su gloria? Porque si no has visto su gloria, todavía estás muerto en delitos y pecados. Nadie puede definir la gloria. La gloria puede ser brillo. ¿Os acordáis cuando están en el monte de la transfiguración? Cuando bajan, ¿qué? Dice que su rostro resplandecía. Es decir, la gloria de Cristo es una grandeza inescrutable, una brillantez. ¿Os acordáis de Saulo de Tarso? Cuando va camino de Damasco, ¿qué vio? La gloria de Dios. Y dice que era como un resplandor que lo derribó del caballo en el que iba montado. ¿Os acordáis de Moisés cuando sube al monte y tiene que ponerse un velo porque reflejaba la gloria de Dios? Pues vamos a ver en el libro de Apocalipsis, empezando en el capítulo 1, la gloria de Dios. Pero como habló el pastor así, introdujo un poquito de los días difíciles que estamos viviendo, de los momentos tan peligrosos para nuestra generación y para las venideras, si es que las hay. Deciros que estamos a punto de comenzar el día de Jehová. El día de Jehová es una doctrina de todo el Antiguo Testamento. Si queréis un momento ir al libro de Joel. Joel, capítulo 1. Vivió por el año 790 antes de Cristo. Mirad el capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de Dios, porque quitada es de la casa de Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Por qué?
Versículo 15. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como con destrucción por el Todopoderoso. Al libro siguiente, libro de Amós. Capítulo 5 creo que es, Amós 5. Sí, pero quiero buscar la frase día de Jehová. 18, ajá, la página siguiente. Ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Es decir, viene el día de Jehová, día de tinieblas, día de destrucción. Ir un momento al libro de Sofonías. Si estáis ahí, Sofonías, capítulo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. Ahora, versículo 2, destruiré por completa todas las cosas de la faz de la tierra. Este planeta va a ser destruido totalmente, totalmente. El sol va a dejar de alumbrar. La luna va a dejar de dar resplandor, las estrellas caerán del cielo y los planetas, todo va a ser destruido completamente antes de que comience el reino. Fijaros que en Apocalipsis, a partir del capítulo 12, se habla del Evangelio, y Mateo 24 también, que se va a predicar el Evangelio no de Cristo, el Evangelio del reino. Acordaros del diálogo de Jesús y Nicodemo, que le dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar al reino. Incluso durante el reino milenial, que hablaremos de él, también los hombres y las mujeres que nazcan durante el milenio tendrán que nacer de nuevo. Porque nadie podrá permanecer en el reino del Mesías si no ha nacido de nuevo. Capítulo 1 de Sofonías, versículo 3, destruiré. Versículo 4 a la mitad, exterminaré. Versículo 7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio. Versículo 8, castigaré a los príncipes. Versículo 9, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta. Versículo 11, aullad, todo el pueblo mercader es destruido. Versículo 12, castigaré. Versículo 13, serán saqueados, serán asolados. Versículo 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla. No estoy leyendo esto para asustaros, pero estoy leyéndolo porque es la palabra de Dios. Y tal como está escrito se va a cumplir. Por lo tanto, qué honor, qué privilegio estar aquí todavía en este momento. Porque como dije antes, en el Nuevo Testamento no se le llama Día de Jehová. En el Nuevo Testamento se le llama el Día del Señor. El Día del Señor. Si queréis, 1 Tesalonicenses, capítulo 5.
versículo 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el mundo se hablará de paz, se hablará de seguridad y aparecerá este tiempo de la ira de Dios. Y el capítulo 2 Tesalonicenses, capítulo 2, también, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie os engañe en ninguna manera. Apocalipsis, capítulo 1. Dije que os iba a llevar de viaje por el libro de Apocalipsis. Comienza el libro de Apocalipsis, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Y pronto no quiere decir, no está hablando de meses, está hablando de presto, que cuando ocurra, ocurre. No se va a dilatar, cuando empiece, se completa. Dice, va a suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan era el apóstol, como dije. Juan estaba en este momento, cuando escribe este libro de Apocalipsis, estaba preso en una isla llamada Patmos. Él estaba allí por condena que le dio Domiciano. Domiciano primero lo mandó cocer en un bidón grande con aceite caliente. Y Juan salió ileso. Entonces lo que hizo para callarlo, lo desterró a una isla que estaba abandonada. Habían sido unas minas. Y lo desterró allí para poder callar al apóstol Juan. Pero no pudo, porque estando Juan físicamente en Patmos, fue llevado en el espíritu a la presencia de Dios, donde el Señor le dio revelaciones y le mandó escribir para nosotros, para que nosotros tengamos conocimiento de lo que va a suceder pronto. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, es decir, por dar testimonio de la palabra de Dios, por predicar a Jesucristo, fue llevado a esta isla desterrado. Dice este capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra tiempo ahí no es reloj, es kairos. Pero fijaros bien, hay una bendición especial para quien lea, para quien escuche y para quien estudie el libro de Apocalipsis. No aparece en otros libros esta bendición. Es el único libro que trae siete bienaventuranzas para quienes lean, escuchen y obedezcan las palabras escritas en este libro. Capítulo 1, Juan quiere presentarnos por amor al tiempo. Y no debo amar al tiempo, debía amar a vosotros. Pero bueno, por amor al tiempo hoy a correr un poquito. Está enseñando el apóstol Juan aquí la belleza de Cristo. Habla de su rostro, habla de sus ojos, habla de sus manos, habla de sus brazos, habla de sus pies, habla de la belleza o de la gloria de Cristo. Cristo es glorioso, Cristo es maravilloso. Cada libro de la Biblia habla de Cristo. No hay un solo libro que no lo revele y no lo manifieste a Él en toda su gloria. En Génesis lo presenta en los primeros capítulos como la simiente de la mujer. En el Éxodo presenta a Jesucristo como el libertador del pueblo de la esclavitud. En el libro de Levítico lo presenta como el sacrificio perfecto al Señor Jesucristo. En el libro de Números lo presenta como el guía de la nación, como el guía del pueblo que tiene control de su pueblo. En el libro de Deuteronomio
lo presenta, bueno, en Éxodo también lo presenta como el Cordero Pascual. En Deuteronomio también lo presenta como el legislador de su pueblo, aquel que, como estamos escuchando repetidas veces los domingos, la ley es perfecta, hemos leído hoy, que convierte el alma, la ley, pues ahí está hablando de esta manera. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, tiene que ver con la revelación de la persona de Jesucristo. Nos lo revela, su grandeza, su belleza. Dice que las iglesias están en su mano, los candeleros. Está enseñándonos grandes enseñanzas y le resume a Juan el tema del libro. Las cosas que has visto, las cosas que... ¿Estáis conmigo? Las cosas que son, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Entonces, en el capítulo 1, ¿qué vio Juan? La gloria de Cristo. ¿Qué vio? La magnificencia. ¿Qué vio? El poder. ¿Qué vio? La grandeza, la majestad, el poder de la persona de Jesucristo. Eso le dice, a través del libro tienes que hablar de eso, Juan. A través del libro de Apocalipsis, revela a Jesucristo. Luego lo dice las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Ahí hay 7 iglesias de Asia, que lo que hoy es Turquía. 7 iglesias que existieron, pero 7 iglesias que existen en el día de hoy. Es decir, ¿tu iglesia a cuál se parece? ¿A la de Éfeso, que olvidó el amor? ¿O a la de Esmirna? Es decir, todavía las cosas que son, es la era que estás viviendo tú y que estoy viviendo yo. Estamos viviendo en la era de la iglesia. Todavía queda poco tiempo. El Señor va a recoger a su iglesia. No falta nada para que se cumpla. Bueno, falta, sí. Falta que tú y yo seamos obedientes. Que entreguemos y libertemos a los cautivos por el diablo, a los que están enceguecidos y endurecidos por Satanás, a los que nos gobiernan. La Biblia manda que oremos por los que están en eminencia. Y dice que roguemos por ellos. Y si son lo que soy es quizás por poca oración del pueblo de Dios. Yo recuerdo cuando vivíamos los tiempos difíciles en que no podíamos congregarnos en una capilla como estamos aquí y teníamos que hacerlo por las casas bajo mucha presión. Continuamente el clamor era que Dios abriera los ojos de nuestros gobernantes. Que Dios nos diera libertad para tener lugares de culto. Cuando no teníamos lugares de culto, le hablábamos a todo el mundo en la calle. Le regalábamos un Nuevo Testamento, le predicábamos el Evangelio. Vino la libertad en el año 1967, libertad de cultos. ¿Y qué hicimos? Encerrarnos en 4 paredes. La iglesia no está caminando, está encerrada. Y ciertas horas se acuerda de su Salvador y su Creador. Triste, pero mira, estamos acabando la era de la iglesia. Capítulo 2 y 3, capítulo 4 de Apocalipsis, es una escena en el cielo. Juan es llevado en su mente y en su espíritu a la gloria y ve un mega salón, porque antes era súper, después era hiper, después ahora es macro y ahora es mega, ¿no? Inventaremos otra palabra más grande para decir mayor todavía. Pero fijaros, dice que en ese lugar había un gran trono en el centro de esa macro reunión. Y en ese trono estaba sentado Dios el Padre, capítulo 4. Y a su derecha estaba sentado Dios el Hijo. Y había 4 seres vivientes, es decir, 4, si queréis llamarles generales del mundo angelical. Personas, ángeles de mucha relevancia, de mucha importancia. Había también en esa reunión 24 ancianos. Algunos piensan que eran los patriarcas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Yo creo que son ángeles que tienen autoridad, gran autoridad.
Hay ángel dedicado, como es Miguel, a la nación de Israel. Hay ángeles dedicados a la familia, a proteger las familias, los matrimonios. Hay ángeles dedicados a los niños. No sé si os acordáis que Jesús les dijo a los fariseos, sus ángeles están delante de mí diciéndome lo que hacéis a estos niños. Cuidado. Y eso es lo que yo veo ahí en el capítulo 4. Y veo que después de hablar de los 24 ancianos, dice que hay millones de ángeles adorando, alabando a Dios. ¿Os imagináis esa estela en el cielo? Esos cánticos dándole gloria. Y dice, y además de esos millones de ángeles, hay millares y millares de redimidos alabando y glorificando a Dios. Nuestros hermanos que nos han precedido y que están en la gloria de Dios. Capítulo 4, capítulo 5, aparece que Dios el Padre tiene un libro en la mano. Al libro se le llama, en aquellos tiempos no era un libro como hoy, era un rollo. Y era un rollo que estaba escrito por dentro y por fuera. Quiere decir, porque normalmente no se escribía por los dos lados, se escribía por un lado. Pero es que ahí viene la consumación del plan de Dios en la historia. Desde el Génesis hasta que se consume la historia, hasta que llegue el fin. Y entonces ocurre que en la presencia delante del trono se busca a alguien que tenga poder para romper esos sellos y revelar lo que está escrito allí. Y dice que no se halló nadie, ni en el cielo ni debajo del cielo, con la capacidad para romper esos sellos y poder leer los juicios que están allí. Y dice que de repente le dicen a Juan, hay uno. Y se presenta al Señor Jesucristo, quien es capaz de romper los sellos. Y vemos que empiezan a romperse los sellos, capítulo 6. Voy a ir corriendo, quiero llegar al capítulo 22. Rompen el primer sello y sale ¿qué? Dice el Señor, en nuestra Biblia, Reina Valera, dice ven, pero no es ven, es sal, sal. ¿A quién le dice que salga? Al jinete del caballo blanco. Sale los 4 jinetes que tanto se habla y películas de ellos, sale el primer jinete con un arco, pero sin flecha. Es decir, alguien que tiene poder, pero que viene engañando, viene hablando de paz. Es el anticristo. Se presenta como alguien que tiene poder, que va a unir a las naciones, que va a ser un gran político, que va a hacer que este mundo se una. Va a buscar la unidad, incluso de las religiones. ¿Y qué ocurre? Siguiente jinete, ¿cómo es? Un jinete de color rojo, color bermejo. No es otro jinete, es el mismo jinete del caballo blanco. Lo que cambia de posición, primero ofrece paz, miente y engaña. Y de repente lo que trae, ¿qué es? Guerra, peleas entre las naciones, sufrimiento. Luego aparece otro jinete de color negro, de color negro. ¿A qué cuando hablamos de negro, a qué nos referimos? No estoy hablando de persona. Cuando decimos, oye, ese está negro de hambre, ¿o no? ¿Cómo se ve el futuro? ¿Lo ves como negro? Es decir, entonces, tiene los huesos secos, se dice. Bueno, va a haber hambre, producida por las guerras que el anticristo va a producir en este mundo. No va a haber paz, va a ser una mentira. Y después de eso viene otro jinete, que es el mismo jinete, que trae muerte y destrucción. Y eso es lo que estamos viendo, capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Si vamos al capítulo 6 al versículo, por ejemplo, 12. Miré cuando se abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Habéis oído hablar, ¿verdad?, últimamente, las lunas de sangre Y dice, todo eso es un principio de panorama para que veamos que esto va a suceder y pronto. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla.
y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Os imagináis que de repente esta isla sucumba bajo el mar? Va a ocurrir, van a ser removidas. Dice versículo 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los jueces, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, Dios el Padre, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá salvarse cuando llegue la ira de Dios? ¿Os imagináis? Dios hace un paréntesis en este capítulo 6, no aparece aquí el séptimo sello. Hace un paréntesis, esperando que el hombre y la mujer se arrepientan y se vuelvan a Él. Y en vez de volverse a Él, le dan la espalda y se esconden. Alguna gente puede decir, bueno, es que no ha sido iluminado su corazón. Ha sido iluminado el corazón de todo ser humano. Nadie tendrá excusa delante de Dios. Nadie. ¿Saben por qué se esconden? Porque saben que la ira de Dios, el juicio contra el pecado, ha llegado y que ellos lo han rechazado. Capítulo 7 es otro paréntesis. Capítulo 7 habla de que Dios en su gran misericordia, en ese tiempo tan terrible de los sellos, Él va a tener misericordia de las naciones y va a enviarles 144.000 judíos israelitas que se convierten al Señor y salen a predicar el Evangelio a todas las naciones. La misericordia y la gracia de Dios. Y es la predicación tan fuerte, tan poderosa, de tal manera que dice a la mitad del capítulo 7 que millones de personas se arrepienten. Miles de personas piden perdón de sus pecados y son matados, asesinados por el anticristo. El anticristo quiere destruir al pueblo de Dios. Y dice que delante del trono de Dios, en el versículo 9 del capítulo 7, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, alabando a Dios y diciendo, la salvación es de Dios. ¿Cómo acaba el capítulo 6? Diciendo que no quieren escuchar y a las rocas caer sobre nosotros, libradnos de la ira del que viene. Pero aquí los que han escuchado el Evangelio se han arrepentido. Capítulo 8 dice, cuando abrió el séptimo sello, después de este tiempo de espera y de paciencia de Dios para que se arrepientan, se abre el séptimo sello. Cuando se abre el séptimo sello van a aparecer 7 ángeles con 7 trompetas. Pero cuando se abre este séptimo sello, dice que hay un silencio en el cielo de media hora. ¿Os imagináis millones y millones de ángeles y de personas redimidas que están allí, que haya silencio? Parece imposible. Pero lo hay porque lo que viene es tan terrible, que mismo el cielo se espanta de la ira y del juicio que viene a este mundo por negarle al Hijo de Dios la entrada en sus vidas y en su corazón. Suenan las trompetas y vamos a seguir pasando un poco más rápido. Cuando suenan las trompetas ocurre que hay lluvia de granizo, cual nunca hubo en la tierra, jamás. Y la tercera parte del planeta, es decir, van a morir los animales, va a morir las plantas en el campo, los árboles, va a ser tal la destrucción que es necesario que en las copas de ira, que vamos a ver, que cuando la totalidad de los que niegan a Cristo van a ser destruidos. ¿Cuándo? En la batalla de Armagedón, Apocalipsis 14. Seguimos, capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo
a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. El pozo del abismo es el lugar donde Dios tiene encadenados, presos a multitud de demonios, miles de demonios ahí que por su maldad están en prisiones de iniquidad. Pero en ese momento van a ser sueltos y van a atacar a la gente, van a producir enfermedades. Dice que van a ser personas como un alacrán, como es decir, bichos que muerden y lo que hacen es dar dolor y no hay manera de aliviarlo. Van a afligir a las personas como si fueran plagas o pestes que salen de ese abismo. Capítulo 10 y capítulo 11 habla más acerca de esto, de los dos testigos del librito, y llegamos al capítulo 12, donde apareció en el cielo, la séptima trompeta, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Y qué ocurre? En lugar de las naciones volverse a Dios en arrepentimiento y reconociendo que Él es el único que tiene el derecho a reinar, lo que hacen es, versículo 18, se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, las naciones, en lugar de humillarse, en lugar de buscar el perdón de Dios, se rebelan contra Dios, de tal manera que quieren pelear contra Dios. No vamos a tener tiempo, pero van a venir los del norte para luchar contra Israel. Van a venir los del sur para luchar contra Israel. A los del sur los va a vencer el anticristo. A los del norte Dios los va a destruir. Pero luego vienen los del este, China, Corea, Irán, todos esos países asiáticos, India, y luego los de Occidente, Europa, la vieja Europa, el antiguo imperio romano. Vienen y van a ser destruidos en la gran batalla de Armagedón, lo que mucha gente le llama la Tercera Guerra Mundial. Claro que la va a haber, y el vencedor, el conquistador, es el Señor Jesucristo. Nosotros vendremos con Él. Capítulo 12 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Este capítulo va a revelarnos los protagonistas de esta semana 70 de Daniel. Es decir, ¿quiénes van a ser los poderosos en ese tiempo? El primero es la nación de Israel, que va a ser atacada. Esta mujer que tiene 12 estrellas es la nación de Israel. El hijo que le iban a nacer era el Mesías, es Jesucristo. ¿Os acordáis cuando nació? ¿Qué pasó? Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Tuvo que huir a Egipto. Está hablando de que el gran dragón, Satanás, quería eliminar a la persona de Jesucristo. Pero va a hablar de quién más son los personajes, ese capítulo 12. Habla del gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? Satanás, la serpiente antigua. Habla de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Habla del falso profeta, el emisario que está a las órdenes del anticristo y que exige a las naciones adoración para él. Pero ¿de quién habla más? Habla de aquel que monta el caballo blanco, que en su caballo pone fiel y verdadero.
el Señor Jesucristo. Él es el más grande de todo este capítulo. Están ahí todos estos personajes. Capítulo 13 sigue hablando de la bestia, del anticristo y del falso profeta. Capítulo 14 nos habla de los 144.000 que nos mencionó en el capítulo 7 y nos habla de cómo ellos alaban, adoran, dan gloria a Dios. Capítulo 14 habla también acerca de que la tierra va a ser cegada, destruida, no va a producir. Versículo 15 nos habla de las copas de la ira de Dios. Habla de la situación, nadie podrá comprar ni vender que no tenga la señal de la bestia, la señal del anticristo. Bueno, voy lanzado. A ver, capítulo 17 y capítulo 18 habla de Babilonia. ¿Quién es Babilonia? La gran ramera. ¿Quién es Babilonia? ¿Dónde comienza Babilonia? En Génesis capítulo 10. ¿Quién fundó Babilonia? Nimrod, dice, gran cazador y que estaba al frente de Dios. Ya en Génesis, cuando es creado Nimrod, él está en contra de Dios y así fue la historia de Babilonia. Siempre en contra de Dios. Babilonia va a ser al final derrotado. Un sistema religioso mundial que ya estamos viéndolo resurgir, ¿verdad? Estamos viendo cómo las religiones, iba a haber una reunión, pero esta pandemia la paró, gracias a Dios, para haber una reunión de los religiosos de todas las religiones para hacer un culto unido, mundial, y que todas, es decir, todo lo que la gran Babilonia, la gran ramera, la que pervierte, es la madre de la idolatría. Capítulo 19 están las alabanzas en el cielo. A todo esto, durante este tiempo que el anticristo, el falso profeta y Satanás van a estar gobernando durante esos 7 años, este mundo va a ser tiempo terrible de juicio, tiempo en que el anticristo no viene porque Satanás quiere que venga, no. Es Dios quien dice al anticristo, sal, ven. Es decir, no viene porque Satanás, no. Dios lo trae para juzgar a las naciones. Y usa al mismo Satanás para juzgar a las naciones, para descargar su ira sobre ellos. Capítulo 19. Vemos a los 24 ancianos adorando y alabando a Dios y vemos al Señor Jesucristo viniendo en su segunda venida. Ahí está la segunda venida de Jesucristo, con gran poder y con gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es el justo, el que es el santo, el verdadero, el que es el león de Judá, el que es la raíz de David, el que es la puerta, el que es el camino, el que es el buen pastor. Es decir, que ahí tenemos, viniendo con gran poder y con gran gloria, con sus ángeles y con nosotros, con la iglesia, con sus santos, para con el poder de su boca, que es como si fuera una espada, Él destruye a aquellos que destruían y perseguían a su pueblo. Por fin el rey va a tomar y va a comenzar a reinar. Gran batalla de Armagedón, donde Dios va a juzgar a todas las personas, y a Satanás, y al anticristo, y al falso profeta, y a los demonios son enviados al lago de fuego y azufre. Es decir, son enviados al infierno. Dicho esto, todo predicador tiene la responsabilidad de decir que hay 2 lugares para todos los seres humanos. O bien vas al infierno, que es eterno y por toda la eternidad, o bien vas a la casa del Padre, al cielo, donde Jesús te está preparando lugar para aquellos que quieran creer en Él. En esta tarde tienes 2 oportunidades. O bien sales de este lugar recibiendo a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, abriéndole tu corazón, dejándole entrar en tu vida para que limpie tu vida,
te salve de ti mismo y de tu pecado y puedas tener la vida eterna. O sales de este lugar como entraste, perdido y echado a perder por toda la eternidad. Ahí vemos que después de enviar a Satanás va a comenzar en este mundo el reino milenial. Es precioso poder hablar del reino milenial, porque va a ser un reino de justicia. Isaías capítulo 9 nos dice que en ese reino milenial los niños, los bebés, jugarán con las serpientes. Un niño pastoreará a los leones porque comerán paja, comerán pasto, igual que el buey. Es decir, todo va a ser regenerado según Mateo 19, 28. Él va a regenerar este planeta y va a demostrar que este planeta tiene suficiente para todos los millones de habitantes. No habrá quien tenga más ni quien tenga menos. Habrá lo suficiente para todos. Habrá salud cuando nunca hubo jamás. Un hombre de 100 años tendrá vigor como un joven de 15 o 17. Es decir, no habrá enfermedad, no habrá hospitales, no habrá cementerios, habrá justicia. El reino milenial va a ser un reino de justicia, un reino de paz y un reino de santidad. ¿Quieres participar? No es por méritos humanos, sino Dios lo hubiera dicho desde el principio. No es por buenas obras que podamos hacer, sino Él lo hubiera dicho. Él siempre dijo la verdad, que uno puede tener la salvación, la vida eterna, solo si cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si no lo haces, estás perdido. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Quiera Dios que los que estamos aquí esta tarde nos hayamos acogido a su gracia y la hayamos recibido como Señor y Salvador. Y un día como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén.